del aspecto exterior de la imagen. Muy bien, aspecto exterior. ¿Qué elementos podrían ser de ese exterior de la Como imagen? el sol, la luna, lo de que representa ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama lo que representa a Jesucristo, El nimbo crucífero. eso, exactamente. Muy bien. Bien, alguien que me diga entonces qué es el nivel iconológico. Andrea, tengo por ahí mano levantada. Luego Román. Bueno, Román entonces. Okay. La iconología es lo que estudia el significado de los símbolos en las obras de arte. Muy bien. Entonces, ahora, ¿quién me podría decir qué elementos son iconográficos? Que forman parte de un análisis iconográfico cuando vemos una imagen. Les voy a cambiar imagen porque esta ya la vimos la semana pasada. Entonces, vamos a ir ya para ir avanzando pues, con esta imagen. Bien, ¿quién me ayuda con esto? ¿Qué elementos son iconográficos o cuáles elementos iconográficos identifican en esta imagen? Andrea y luego Alex y Janet. Las letras que están, que es el nombre de Jesucristo, ¿Sí? arriba. Las Ajá. letras. Texto. Bueno, muy bien. El texto, Texto es parte exactamente. de la iconografía. ¿Qué más? A la orilla. Perdón, ¿quién sigue? A la orilla derecha y a la izquierda. Ajá, ¿qué es lo que hay ahí? Son como letras grabados o son como letras de esa época y al lado tienen un grabado, un dibujo, algo así. Muy bien. Gracias. Pero Andrea Tatiana, ¿tiene mano levantada todavía? Sí, tal vez, no sé, tal vez esté equivocada, pero los que está ángeles, creo que no sé, que están abajo de las letras. Aquí Eso, arriba. Sí, son ángeles. Ya para ese momento, pues ya digamos que es común que los mensajeros de los que habla o los que se representan en la iconografía ya tienen alas, o sea, ya tienen alas. Es parte, digamos, ya de la configuración de un ángel ahora el colocarles alas. A nivel iconológico, ¿qué encuentran por ahí? Bueno, en iconográfico hizo falta un montón, les diré, porque quizás mejor nos quedamos con el iconográfico todavía. ¿Quién me ayuda más con qué otros elementos iconográficos están ahí? ¿Brian? Ahorita mismo se me ha ido el nombre exacto, pero todos los que están alrededor de Jesús tienen un círculo arriba en su cabeza y él tiene una con una cruz. Muy bien. También, Sí, también todos tienen una, por ejemplo, al lado izquierdo tienen las dos personas que están ahí tienen. Ahí solo una cuestión. Cuando hablamos de izquierda y estamos viendo una imagen, ¿es a la izquierda de la imagen o a mi izquierda? Porque mi izquierda es esta, pero es la derecha de la imagen. Pues entonces sería a su izquierda. A mi izquierda es esta. Sí, ajá. Ahí abajo se pueden ver dos personas que tienen una cruz que tiene como tiene primero tiene ¿cómo le podría decir? Dos intersecciones, una grande y una pequeña. Tiene una más grande y otra más pequeña. Y también se ve que ellos tienen una vestimenta diferente a todos los demás porque tiene como muchos detalles su vestimenta. No sé lo que representan, pero sí tiene su vestimenta es bastante diferente. Y en Jesús se pueden ver que como que lo están, no sé si son varas o si es tela, pero como que están jalando su cara, algo así. Se puede ver, no sé si no sé si es que lo están puyando, se podría decir así, con los palos. ¿Lo puyaron a Jesús? O no sé si es que lo están sosteniendo. Sí, efectivamente. Vamos a decir que, bueno, esta es una vara y esta es una lanza. Entonces tiene... Judith agrega que esas imágenes que mencionaba son un rey y una reina y estamos en lo correcto. Estos son reyes. Sería más bien reyes, no. Es el emperador y la emperatriz.
porque reyes no hay acá. En Bizancio son emperadores y emperatrices. Bien, no sé si hay algo más, Brian, si no, pues vamos. Siempre Jesús tiene un clavo en las manos y 2 en los pies. Uno en cada pie sería. Sí, uno en cada pie, o sea, 2 Ajá. en total. Muy bien, gracias. Judith. Iba a decir algo, pero creo que era el otro. Me confundí yo, pero también quizás mencionar con lo iconográfico, mencionar de que los que están, a pesar de los emperadores, se podría decir, también fueran como que si son maestros o, De arriba. ajá, ujú, por la posición de sus manos algunos y también por las varas que poseen, como que si fueran apóstoles también. Muy bien. Bien, creo que ahí estamos. Hicieron falta un par de elementos, pero para avanzar, ¿quién me ayuda con la parte iconológica? En la iconológica ya no describimos. Aquí comenzamos a hablar de significados. ¿Encuentran algún elemento que, digamos, represente algo o diga algo? Acuérdense que esto es uno de los sentidos de las imágenes, de los iconos en Bizancio, es la parte didáctica, es enseñar a través de ello. Entonces, son muy descriptivos. Podemos entender una acción en lo que se está viendo, y parte de esas acciones o elementos que representan la acción tienen símbolo. Quiero ver si aquí en el chat han puesto algo. Román. El nimbo nos podría indicar que son personas santas o algo así, o de suma importancia para la iglesia. Correcto, santas serían, son personas santas, eso lo dice él. Pero no siempre vamos a decir nimbo. Nimbo, técnicamente hablando, es solamente, o más bien, solamente está atrás de la cabeza de aquellos personajes que no murieron. Todos los que sí murieron tienen una aureola alrededor de sus cabezas, pero es común en nuestros días que le digamos aureola a todo lo que es redondo atrás de la cabeza de una persona que se representa en pintura o escultura. Sí, Román. Entonces, en el caso de Jesús sí tiene un nimbo, pero los que lo rodean son aureolas. Hay una persona más que tiene un nimbo. La Virgen, ¿no? Correcto, la Virgen María. ¿Por qué, Judith? Porque ella ascendió al cielo. Sí, así es, ¿verdad? Sí, sí. Se fue elevada al cielo porque, o sea, no subió por eso, el mismo. Ajá, porque el único que subió fue por llevada sí al cielo. Mismo, ajá, el único que subió por sí mismo es Jesús. En el caso de María, la tradición dice que fue llevada al cielo. Eso se llama asunción. Entonces ella no murió, según la tradición, y tiene entonces un nimbo atrás de su cabeza. Bien, ¿qué más? Ya, vamos a hacer algo. Déjenme ver si puedo hacerlo por acá. No, bueno, aquí siempre. Ahora vamos a estar saltando de una imagen a la otra. Vamos a probar acá. Stephanie dice la posición de las manos clavadas de Cristo, si no mal recuerdo, significa amor. Correcto. La posición de las manos es el símbolo del amor universal. Betania Georgina. ¿Está? Sí, está. Betania, estamos esperando. Bueno, vamos a apuntar quienes no me dicen algo. Vale. Vamos con alguien más. ¿Sí, Natalia? Yo quería saber cuál es la diferencia entre la aureola y el otro que había mencionado antes. Bueno,
Vamos a Porque ver. dijo que solo Jesús y la Virgen tenían la aureola y los otros tenían otro diferente. En esta imagen solo ellos dos tienen el nimbo. Fíjense que iconográficamente, o sea, iconográficamente, es decir, la imagen es igual. No hay diferencias entre un nimbo y una aureola. La diferencia se establece pero en el nivel iconológico, porque aquellos personajes, aquellos de los patriarcas, por ejemplo, o profetas, o María en el caso de Jesús, que no murieron, sino que fueron llevados al cielo, entonces a ellos simbólicamente atrás de sus cabezas lo que tienen se denomina nimbo. Iconográficamente no tiene diferencia, se ven iguales, salvo el de Cristo que tiene una cruz adentro, ¿verdad? Es el único que es diferente. Pero el resto, más bien la diferencia se establece en el significado, o sea, sería como decir que tienen un grado mayor de santidad que el resto, todos aquellos que no murieron, o sea, ser llevado al cielo en vida, eso pues muy pocas personas, creo que se cuentan con una sola mano, según lo que relata el texto bíblico. Entonces, por eso es que es como muy especial, pero la diferencia la establecemos a nivel iconológico, o sea, en la descripción, perdón, no, en el análisis del significado. Pero a nivel iconográfico, o sea, las figuras las pueden ver iguales. De hecho, ya les muestro. Acá vean, esa es María, esa que está acá. ¿Cómo sé que es María? Ahí vamos a la parte iconográfica, porque es la que está más cerca de Jesús y porque tiene las manos envueltas en una manta. Lo que está haciendo es llorar, o sea, enjugándose las lágrimas, y entonces la acción de ella es estar llorando. Entonces las manos cubiertas es para cubrirse el rostro, enjugarse las lágrimas, y es la que está más cerca de él. Aparte está la diestra. Atrás de ella hay otras que tienen el mismo símbolo, el mismo signo, pero estos serían entonces aureolas, no nimbos. ¿Por qué? Porque todos murieron. ¿Quiénes están atrás? María, la esposa de Cleofas, María de Magdalo, María la hermana de Lázaro, que son comúnmente las tres que andan junto con María, la madre de Jesús. Entonces, de hecho, cuando la Biblia dice estaba María afuera, no establece realmente cuál de todas las Marías era la que estaba, porque era un nombre muy, muy común en esta época, en la que se ha establecido como el tiempo en que Cristo estuvo en la tierra según la religión. Entonces, eso, no hay diferencia visible más que en el de Cristo. Por lo demás, una aureola y un nimbo es igual. Ahora bien, ¿cómo van a saber ustedes diferenciar entre uno y otro? Tal vez por ahí va la pregunta. Y la respuesta es que deben saber quién es el personaje que se está representando. Ese es digamos, el requisito. Si ustedes saben quién está ahí, entonces pueden decirme si esa persona tiene un nimbo o tiene una aureola. Bien, voy a avanzar acá. Creo que vi a alguien más por aquí. No. Están los patrocinadores, ya se fijaron a la izquierda de la pantalla. Me ve Judith, antes de Víctor. Primero Judith y luego Víctor. ¿Sí? Yo le tenía una pregunta. Entonces, va que María esté a la derecha de la imagen. Eso es iconográfico, ¿verdad? Ese hecho de que ella que lo más importante siempre está a la derecha es iconográfico. O sea, lo que observamos es iconografía, pero que esté a la derecha es iconológico, o sea, es un significado. Que esté a la derecha significa algo. Entonces es iconológico. Ok, gracias. Muy bien. Víctor. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Bien, acá la pregunta es acerca de los que están a la siniestra de Jesús. La siniestra es la izquierda, ¿verdad? La izquierda de él, no la nuestra. A este lado, ¿quién estaría? Los que están a la izquierda es porque no son importantes en la imagen. Muy bien. ¿Quiénes serían? Si tuvieras algún nombre para ellos, algún personaje que se ubique en ese lugar. No sé si serían los discípulos. Sí,
Entre ellos están discípulos, pero algún nombre que sepas o intuyas que está ahí. Y luego, Ariana. Si no, decís no sé, está bien. No, la verdad, no recuerdo. Va, muy bien, hay que poner bastante atención con eso porque eso es recurrente, o sea, aparece en todas las imágenes. ¿Bueno? Juan. El padre. Juan, perdón. El papá de terrenal. El papá de Chile. No, ahí estamos mal, hay un dato erróneo ahí. Víctor, ¿tenés el micrófono abierto todavía? Perdón. No, ya lo pegué. Vale, muy bien. Andrea, Tatiana. Tal vez mi compañera dice que el padre es José. Ay, sí, José. Muy bien, José. Ahí es algo, bueno, sí, no debemos confundirlo, pero no es José. De hecho, según la tradición, porque no está en el texto bíblico, pero según la tradición, cuando Jesús muere, ya José había muerto mucho tiempo atrás. Una de las razones, o bueno, parte de las razones es que pues él era anciano cuando conoció a María, y era una persona muy mayor. Bien, tengo acá Judith. Es el discípulo amado, Juan, creo que se llama. Muy bien, correcto. Es el discípulo amado. Nicole decía Pedro. No. Bueno, pero Pedro, fíjense que no he encontrado en textos que acompañen esta imagen, pero este personaje de acá es muy probablemente que sea Pedro, porque Pedro, Juan, el discípulo amado, son de los apóstoles que se representan más cerca de él. El uno, porque es el quien le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, o sea, dando como una misión, digamos, para Juan, porque en adelante dice que Juan la recibió en su casa. Y el caso de Pedro es a quien viene el episodio de la negación, pero también le dice Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, por eso es que es muy probable que ese sea el que está acá. Y el que está atrás, pues no se alcanza a distinguir muy bien. ¿Alguien quiere ver? Brian decía, lo están torturando. Bueno, supongo que cuando estamos hablando de Jesús, que con esas varas que están cerca. Stephanie dice, la posición de las manos clavadas de Cristo significa el amor, correcto. Y Nicole dice, Pedro. Muy bien. Gracias, María. Y luego tengo Natalia Saray. Las manos de Juan están en posición de oración o de dolor también. Están más bien en una posición de dolor. Está, bueno, en la mano derecha, acuérdense que la mano derecha es la que denota o la que muestra una acción que normalmente tiene que ver con lo que se está haciendo, con el texto, o según el texto, orando o bendiciendo. Entonces, la mano derecha está diciendo como no. O sea, está vuelta hacia afuera. Cuando las manos están vueltas hacia afuera, pero están abajo del nivel del rostro, es una negación, están empujando algo hacia adelante. Estoy diciendo no. En cambio, cuando las manos están levantadas a la altura de la cabeza, aunque estén de frente las manos o en vez de la mano, están en actitud de oración. En este caso es como de negación. O sea, no acepta lo que está enfrente. Con la mano izquierda está sosteniendo. Acuérdense, la mano izquierda es con la que se sostiene siempre. Y en este caso lo que sostiene es un libro. ¿Por qué tiene un libro? Vamos a la parte iconológica. Porque iconográfica es que yo acabo de identificar que tiene un libro. En la iconológica es porque Juan escribió uno de los evangelios. Entonces está sosteniendo un libro, símbolo de uno de los evangelios. Eso es lo que está por ahí. Bien, Natalia. Y al principio yo pensé que eran los sacerdotes los que mandaron a crucificar, los que lo eligieron. Pero en esa imagen yo pensé que esos eran, pero al fin, por la vestimenta y todo eso, que tenían como una parte como un cuadrado ahí, yo pensé que era la vestimenta de los sacerdotes, pero se podría confundir entre ellos. Estos. Ajá. No, la diferencia es que un signo del sacerdocio, un icono, digamos, una imagen que representa o que nos ayuda a entender que es sacerdote, es un tocado, es como no recuerdo con el nombre que tienen, pero tienen algo sobre la cabeza.
Y los trajes sí son pomposos. En este caso, los trajes son como grecorromanos, es lo que están utilizando. Pero no son sacerdotes porque no tienen un tocado sobre la cabeza. Esa es una manera de identificar que no lo son. Tampoco es ninguno de estos que ven acá, porque en este caso, que son el emperador y la emperatriz, tienen coronas y una aureola también atrás de la cabeza, porque ellos se hacían ver como santos, como partícipes de la divinidad. De este lado, estos, vean, tienen traje sacerdotal, pero no es el traje sacerdotal judío. Este es un traje sacerdotal u obispal, pero cristiano. No sé si notan ahí las estolas. Y bueno, tiene también una aureola atrás de la cabeza. Bien, por cuestión bueno, Ariana, dígame. Ariana Barreto. No sé si tiene algún significado el hecho de que su cabeza esté inclinada para el lado de donde está María. Sí, está viendo a su madre. Y vean, desde el inicio del cristianismo, en la etapa que llamamos paleocristiana, en los primeros siglos, hay un afán, digámoslo así, de representar a María y a Jesús como muy cercanos. Es decir, no separar la idea de María como una mujer con mucha influencia y presencia en el tema que tiene que ver con Jesús, porque en ella se materializa en la idea de la maternidad. Y la maternidad, al igual que ¿cómo se llama eso? La fertilidad, son dos valores que han sido parte de una divinidad antigua que todas estas culturas tenían, y es la de la diosa madre. Entonces, digo, todas las culturas politeístas, las monoteístas, solamente a Dios. Entonces, por eso es la idea de mantener a María de ese lado. Entonces, que Jesús esté viendo hacia el lado derecho, donde está María, significa que hay una relación ahí de preferencia, por así decirlo, hacia ella. Y por eso está viendo hacia ese lado. Casi todas las imágenes en las que aparece Cristo con el rostro inclinado están viendo siempre hacia la derecha, y de ese lado está María. No se alcanza a ver todavía muy bien en estas imágenes, pero hay Cristos que aparecen ya muertos y otros Cristos que aparecen agonizantes. Por la acción que está haciendo este soldado, o por lo menos un ayudante de los romanos en la escena que se muestra, le está dando una esponja con ¿cómo se llama eso? Con vinagre. Si han leído esta parte de la pasión de Cristo, pues él pide, más bien entienden que le está pidiendo agua, y entonces mojan una esponja en vinagre y se la dan, ¿verdad? Para que beba. Entonces eso es lo que está haciendo La otra, bueno, y de hecho este personaje no tengo el nombre, digamos que no es un nombre que ha trascendido tanto, pero este que está acá, porque en la parte iconográfica me hubieran dicho, hay dos personas que en apariencia, como decía Brian, lo están torturando, ¿verdad? O sea, están dándole un poco de tormento. Que ven acá, sí tiene un nombre que ha trascendido, se llama Longinos, y lo que tiene es una lanza. Ya habrán escuchado ustedes en parte de la cultura popular, dentro de películas, por ejemplo, que hablan de la lanza de Longinos. Si vieron un anime de fue popular hace tiempo, ustedes a lo mejor están muy pequeños, pero por si lo han visto, que se llama Evangelion. En Evangelion aparece la lanza de Longinos. Entonces, se refiere a esta. Si vieron, por ejemplo, películas como Constantine, que es un cazador de demonios, creo, o algo así, alguien encuentra una lanza, la lanza de Longinos, y así otros más, ¿verdad? Entonces, la lanza de Longinos es un objeto de culto desde la Edad Media, y el cual lo han buscado bastante. Lo buscaron los templarios, algunos reyes también. Hasta Hitler, pues, se dice que anduvo buscando la lanza de Longinos por el poder que tendría quien ostentara esa lanza que partió el cuerpo de Jesús. En el caso que todo esto haya sido cierto. Bien dice Mercedes. Bueno, Brian dice estola, perdón.
Es esto que ven acá, es como una tira, como una banda, esa que les pone al presidente aquí atravesada en el dorso cuando lo embisten, o a las candidatas que les pone uno. Entonces, en el caso del sacerdocio, eso va puesto por sobre hombros, en algunos casos, y está también lo ostentan dentro de sus trajes como más pomposos los obispos. Es esto que está acá, esa línea que se ve que baja. Luego, también la cruz dice que tienen los emperadores, es una cruz patriarcal, ¿correcto, Mercedes? Esta es una cruz patriarcal y es lo que creo que Brian mencionaba, que tiene acá algo atravesado y aquí tiene otra cosa atravesada. Estos son brazos, los brazos de la cruz, ¿se acuerdan? El cabecero, el brazo y el pie de la cruz. Esta parte que ven acá, que en apariencia es como si hubiera una cruz ahí mismo, cuando la identificamos, acordémonos, es iconografía, pero cuando le encontramos el significado, entonces es iconología. Iconológicamente, esto significa el llamado titulus crucis. El titulus crucis es el madero, la tabla que pusieron sobre la cabeza de Jesús, en la cual se decía, este es Jesús, rey de los judíos, que lo pusieron en hebreo, en latín y en griego, arriba de la cabeza de Jesús. Eso es lo que simboliza esta línea que ven acá. Y efectivamente la cruz se llama cruz patriarcal. Es una de las más populares dentro del cristianismo ortodoxo. Bien, para cerrar con esta imagen, quizás mencionar, bueno, los que están arriba efectivamente son apóstoles, son 4, eso nos hace intuir, aunque no se entienda muy bien acá lo del nombre, estos son los 4 evangelistas. Esos que ven acá, son 4. Esos 2 de acá abajo son sacerdotes, probablemente obispos muy importantes en la época en la que se hizo esta imagen. ¿Sí, Román? Una pregunta. Una compañera quiere saber, pero no le sirve el micrófono. ¿Qué significa la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús? Bueno, acá no se alcanza a ver, pero sí efectivamente está la corona de espinas. Es una mofa, según lo que describe el texto bíblico, es una burla que hacen los soldados romanos que se encargan de latigarlo, que es lo que manda a hacer Pilatos a él, lo manda a latigar y entonces se ensañan con él, le visten, le ponen una capa en sus hombros y hacen una corona con una zarza, espinas, y se la clavan en la cabeza. Y entonces lo levantan y le dicen, aquí tienen a su rey, este es Jesús, rey de los judíos. O sea, es una mofa, la corona de espinas. Ya luego la tradición, estamos hablando de lo que se va estableciendo a nivel de leyendas alrededor de la figura de Jesús y de lo que sucedió ese día, de la crucifixión, se considera un objeto sagrado también, la corona de Cristo, ese es el nombre que se le da, la corona de Cristo, se considera un símbolo de dolor y de penitencia, y un objeto sagrado, puesto que estuvo en contacto con la sangre de Cristo. Son objetos que fueron venerados durante algún tiempo, tal vez no el objeto original, pero sí objetos que decían que eran originales en diversos lugares. Le llaman objetos de la pasión, algo así, o signos de la pasión, creo que le llaman, que son, por ejemplo, el martillo, los clavos, la corona, la lanza, la escalera y la cruz. Todo eso se consideran signos de la pasión y normalmente aparecen representados en pinturas, pero no en ese momento, sino en las pinturas que se desarrollan en la Edad Media en el área occidental de Europa. Ahí aparecen esas figuras por ahí. No sé si me queda algo pendiente, algo que quisieran ver por acá, si lo sé. Bueno, lo de los 4 clavos ya se los mencioné, ¿verdad? El 4 es un número que se repite en la numerología cristiana, bíblica, y también pues tiene que ver con la filosofía griega de los 4 elementos, que según ellos constituían todas las cosas. Dígame, Beth. Solo quería saber si lo que tienen los apóstoles es un báculo. Eso es lo que tienen ellos.
Acá sería como un báculo, ¿sí? Como un báculo con el signo de la cruz. Acá, Y eso representa como cierto poder, autoridad. ¿verdad? Sí, correcto, cierta autoridad. Ajá. También aparecen, si se fijan, aquí, en este caso tiene un pergamino. Cada vez que vean como un tubo, eso es un pergamino, es símbolo de la palabra, es símbolo del libro de la vida, porque la Biblia no existía originalmente, sino que eran los rollos de la ley, decían, o los rollos de pergamino. Entonces es un pergamino. De ese otro lado tiene igual ese báculo, con manera de cetro, y este tiene un libro acá. Sé que no se alcanza a ver como a detalle, ¿verdad? Pero estos son libros. Es un objeto cuadrado, cerrado, igual que tiene Juan acá. Por eso les digo, esos de acá arriba, lástima también, no se alcanza a entender bien los caracteres griegos que están sobre las cabezas de ellos, pero estos es seguro que son los 4 evangelistas canónicos, Juan, Mateo, Marcos y Juan. Juan estaría representado acá y me dice, pero Juan que no está ahí abajo. Sí, pero dentro de lo que quieren dar a entender estos elementos de los laterales representan escenas separadas del panel central. Entonces por eso es que Juan aparecería 2 veces. Está acá, si se fijan, es el único que no tiene barba y bigote porque es el discípulo más joven, igual que aparece aquí. Judith. No sé si también tomar como importancia el hecho de que las figuras más importantes son más grandes que las menos importantes. No sé si me doy a entender. Sí, no, sí, se entiende. Efectivamente, la autoridad o digamos el valor, el peso en la imagen de los personajes está determinado por el tamaño de su cuerpo. En la antigüedad es un recurso que ya se utilizaba, ¿verdad? Desde los sumerios, por ejemplo, los acadios, los asirios, todos representaban a sus líderes de un tamaño mucho más grande que el de sus ayudantes, sus súbditos, y todavía más grande que sus enemigos. Entonces, por eso, si se fijan, Jesús tiene un tamaño mucho mayor aún que estos que aparecen acá junto con él. Acá. Y ellos son mucho más grandes que esto. Estos, de hecho, tendrían el tamaño como de niños de unos 10 años o menos. ¿Por qué? Porque son menos importantes en la escena. Estos son soldados romanos, por representación de soldados romanos. Son bastante pequeños. Los ángeles no. Si ven ángeles pequeños ahí, no. La iconografía de los ángeles es otro tipo de valoración. La sola presencia de ellos ya significa autoridad, aunque el tamaño en este caso sea pequeño. En otros casos, pinturas de la época gótica, del Renacimiento, vamos a ver ángeles que son grandes comparados con los seres humanos. Ahí sí se está denotando la importancia. Pero acá que sean pequeñitos no significa que valen menos, no. La sola presencia de ellos ya da autoridad, y más aún la posición cercana a Jesús y la altura en la que están. Bien, voy a avanzar. Natalia dice que le dio un cierto malestar este Evangelion. Por eso acá en nuestro país no se transmitió de manera libre, fíjense, ese programa. Si lo conocen y lo conocemos, es porque pues a través de copias piratas lo conseguimos, o lo vimos por cable en una transmisión de un canal en un país que no era el nuestro. ¿Por qué? Porque como aquí todos los programas que vienen deben pasar el filtro del Ministerio del Interior, pues programas como esos consideran que subvierten el orden público. O sea, están en contra y pueden generar reacciones adversas hacia la iglesia cristiana. ¿Por qué? Pues bueno, si lo han visto, ustedes sabrán ahí exactamente cuáles son las razones que pesarían más bien en una sociedad tan religiosa como la nuestra, para que al final pues hubiesen cancelado el programa por el tipo de contenido que se mostraba. Bien, vamos a avanzar. Y bueno, con esta imagen terminamos la escultura y pasamos a la pintura bizantina. Quizás solo para cerrar la parte de la escultura, si se fijaron, no hay esculturas de bulto redondo significativamente grandes o aún pequeñas, son muy escasas.
la mayor producción del arte bizantino en cuanto a esculturas son relieves, y pues de lo poco que ha sobrevivido el paso del tiempo son paneles como este, que son elaborados en marfil. Un dato que no les dije es que este panel se cierra. Esta es una puerta y esta es otra puerta, y si se fijan ahí tiene un agujero y tiene otro agujero acá. Eso era para poner como un cordel. Normalmente esos cordeles eran de oro y se cerraban, como se brochaban, de manera que no se abrieran y luego se soltaban y se abrían de nuevo para mostrar toda la escena. Esos son como manera de retablos móviles. Bueno, pasamos entonces a la pintura bizantina. ¿Qué encontramos acá? Pues hay variedad. En cuanto a la pintura bizantina, no podemos hablar de una sola técnica, de un solo tipo de imagen, pero sí es muy importante el valor que tiene la pintura bizantina, por cuanto es a través de ella que se muestran por primera vez, digamos, de manera ordenada, las imágenes que representan lo sagrado, tanto personajes como escenarios también. En esta imagen, por ejemplo, si ustedes ven, tenemos como niveles. Esta es una franja, dos franjas, una tercera acá. Este es el ábside en el cabecero de una iglesia. Entonces, en la semicúpula de la parte alta tenemos a Cristo como Pantocrator. Pantocrator, les recuerdo, es Jesús como el creador de todo. Tiene en su mano izquierda, siempre acuérdense, la mano izquierda, el libro de la vida. No es la Biblia, porque la Biblia como tal no existía todavía. Sí, los libros, pero no ese que llamamos Biblia. Entonces, esta es una representación del libro de la vida. Y la mano derecha normalmente está haciendo un gesto. Casi siempre tiene que ver como si estuviera hablando o estuviera bendiciendo. Cerca de él, si se fijan, acá tenemos serafines. En esta parte, bueno, no puedo acercarlo más, pero esos son serafines. Un rostro, 6 alas. Y abajo, esto se los mostré cuando hablamos de la angeología. Estos son potestades, y del otro lado también están dominaciones. Son niveles de la jerarquía angelical. La siguiente franja, estos son apóstoles, también tenemos ángeles acá, y en el centro, abajo de Jesús, una representación de María con Jesús niño en su regazo, ella sentada en un trono, porque la idea de María como reina del cielo, aunque el dogma aparece más tardíamente, pero la concepción de María como reina ya existía acá. No sé si se entiende eso de que, o sea, ya se hablaba, ya existía la idea de María como reina del cielo, pero todavía no era una ley. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sabían que hay leyes? Sí, se entiende, sí, se entiende. Okay. Sí, hay leyes dentro de la iglesia que son las que luego obligan a quienes son creyentes a aceptar pues una verdad sin protestar. Pero no siempre aparecen o no siempre han existido, sino que han aparecido según determinadas necesidades de la misma iglesia. El siguiente nivel, acá abajo, estos son apóstoles. Y mezclados con ellos también se encuentran imágenes de pues, la emperatriz o el emperador. Acá, no todos son apóstoles. Santos también. Por ejemplo, aquí aparece acá San Silvestre. Acá. Santos. Acuérdense que la palabra santo o santa designa a una persona que por su ejemplo de vida, por su defensa de la fe y martirio, fueron nombrados como un título de santos. Ese es lo que se llama santidad. La mayoría de los que fueron muertos por la fe en los primeros siglos, pues son parte de eso, de los que se denominan santos. No sé si hay una pregunta. No, sí, no, un estornudo. Víctor. Brian o Natalia, no sé quién. Yo estoy viendo que una diferencia del arte del anterior con este arte bizantino es que ya usan color.
a diferencia de los otros que eran más como en placas y eran, no sé si usaban color, pero como por cómo se ha deteriorado, ahora se ven blancas. En cuanto a la escultura y la pintura, ¿verdad? Esa es la... no todas las imágenes elaboradas en relieve que les mostré estaban pintadas. En algunos casos se han encontrado vestigios de pigmentos en la superficie, pero el pigmento efectivamente se separó de la superficie y se cayó. Entonces no hay, hoy lo vemos tal cual como están ahí. Pero es muy probable que las esculturas en relieve o los relieves escultóricos tenían pigmento, porque esa era la tradición tanto griega como romana. Entonces es seguro que sí lo tenía. Acá en la pintura, pues como el nombre lo dice, pues eso es lo que vemos, ¿verdad? Color principalmente en las imágenes. Bueno, acá en cuanto a los materiales que se utilizan, es una técnica muy utilizada y prácticamente característica de Bizancio, son los mosaicos decorativos en las iglesias. Este es un mosaico. Acuérdense que el mosaico está hecho con teselas, esos pequeños trozos, como dice ahí, vítreos y dorados, trozos de vidrio, piedras de colores, cerámica de colores. Mostraban pues como una ornamentación bastante grande. Es diferente, por así decirlo, o como aquí se lo dice de esta forma, dice fastuosa ornamentación y la pobreza en el movimiento artístico. Eso significa que para la cantidad de recursos que utilizaban para mostrarlos tan ricamente adornados y coloreados por los pigmentos, el estilo artístico está bastante deteriorado. O sea, quizás la percepción que nos da es como si hubo un retroceso. ¿Se acuerdan la pintura y la escultura romana, verdad? Se llama un punto en que eso era casi que una imitación muy cercana a la realidad. Los murales, por ejemplo, que descubiertos en las casas en Pompeya, que abrían los entornos a mostrarlos como si fuesen espacios más amplios, con jardines, con árboles, plantas, pájaros, perdón, árboles y fauna, quise decir. Y vemos esto, y entonces observamos la representación de las piedras, las plantas, las flores, o sea, como muy planas, muy sencillas. Entonces la percepción que tenemos es como si hubo un retroceso, pero veamos siempre el camino más bien hacia adelante. Por cierto, en general la percepción que se tiene de la Edad Media es que fue un retroceso. Por eso dicen la Edad Media es la época del oscurantismo, porque todo se detuvo, ya no se avanzó en nada. Y no es cierto, sí hubieron avances, pero en la medida que lo permitieron las circunstancias en los diferentes lugares. Entonces, en el arte, veámoslo como un avance. Lo que estamos perdiendo, es cierto, es naturalismo, pero se está ganando concepto, se está ganando símbolo. Les pongo otro ejemplo. La pintura rupestre del periodo paleolítico muestra, por ejemplo, los bisontes de manera muy natural. El volumen para el cuerpo, el color que imita exactamente la pelumbre de esos animales, las partes oscuras, las partes rojizas, la cola, el movimiento de las patas mientras corren, el tamaño de la cabeza, todo es proporcional, digamos, como muy exacto a un bisonte. Pero cuando pasamos al neolítico, ese bisonte ahora es un trazo monocromático en el que solo representa el contorno, las líneas que representan las patas en movimiento y apenas sugeridos, por ejemplo, rasgos como los ojos o la boca. Entonces se perdió esa técnica tan depurada que tenían en el paleolítico, y la respuesta es no. Lo que sucede es que se ha transformado en algo más conceptual, en una abstracción de la realidad, ya no una copia de la naturaleza, sino una abstracción de la naturaleza. Y lo que estamos viendo entonces es una interpretación. Es eso mismo lo que sucede acá. Se pierde naturalismo, pero se gana símbolo. Así veámoslo. No pensemos que es como un retraso, que es como
A veces, de hecho, hay materiales, hay autores, algunos pues que vemos por ahí en YouTube o textos que hablan acerca de un retroceso, pero pues no lo veamos tanto así. Se ganó en otras áreas. Bueno, vamos a avanzar. Sobre los mosaicos, pues los romanos fueron los que lo popularizaron, y como estamos viendo que Bizancio es una derivación, básicamente, el arte bizantino es una derivación del arte romano, pues entonces era lógico que el mosaico se siguiera usando. Solo que la posición cambia. En la época de dominio propiamente romano, los mosaicos están en el suelo, pero en la época bizantina, los mosaicos pasan a las paredes. Y tiene lógica. Están representando a los apóstoles, a María, a los ángeles, a Jesús. No van a pararse sobre ellos, ¿verdad? Se consideraría un irrespeto. Entonces pasan a lugares muy especiales dentro de las iglesias. Entonces los mosaicos muestran pues ese esplendor del arte pictórico de la época bizantina. Los materiales, pues ya sabemos, son trozos de diversos orígenes, a los que llamamos teselas. Dígame, Natalia. Lick, con lo que acaba de mencionar, de que los mosaicos pasaron del suelo a las paredes, también se podría como relacionar con las pinturas que están hasta en el techo, con lo divino que estaba en el cielo. También, sí. Por eso, o sea, ¿y por qué no le daba explicación por qué, por ejemplo, en la Capilla Sixtina habían pintado en el techo? Y hasta que usted lo acaba de mencionar, que lo divino no lo podían colocar en el suelo, que todos lo pisotearan, lo patearan y todo eso. Sí, efectivamente, pasan a un lugar simbólicamente que representa la posición que tienen en la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Pues los seres o los personajes o seres divinos están en la bóveda celeste. Acá no hablamos de cielo todavía, sigue siendo bóveda celeste, y ese está arriba de nosotros. Entonces se elevan, de manera que cuando alguien entra a las iglesias tienen que levantar la cabeza para observarlo. Al levantar la cabeza, lo que estamos haciendo es mostrándonos a nosotros como más pequeños y menos importantes, digamos, entre los actores de esa de eso que se está mostrando, la divinidad arriba y el ser humano abajo. Pero tiene que ver con la parte esa del respeto, digamos, que se determinó, pues, que no era muy conveniente dejarlo en el suelo, sino que pasar a las paredes. Y los suelos se llenan de mármoles en algunos casos, y en otros simplemente de piedra, ¿sí? Una piedra austera sin mucha pompa. Bueno, vamos a avanzar acá. Esto es solo para ejemplarizarles. Vean que cuando observamos un mosaico de lejos, vemos como degradaciones tonales. Por ejemplo, acá en la frente, vemos como 4 tonos diferentes que nos generan una volumetría. Entonces, si yo acerco eso, entonces lo que observo ya no es esa degradación, sino que veo por separado los colores. Y si aún así me acerco todavía más, vean, no hay tal degradación tonal, sino que yo puedo observar los colores separados. Estas 5 serían con esta teselas, son muy blancas, y entonces eso me genera un contorno, el contorno de la ceja acá, y como un brillo. Y este tono más oscuro sería la ceja, y bajo él una degradación tonal que me genera la idea del volumen alrededor del ojo y el párpado. Aquí esto, vean, otra vez blanco, me genera la idea de volumen encima del párpado. Entonces, de esa manera es que se trabaja en los mosaicos, que visto de lejos sí parezca que hay una degradación tonal, pero visto de cerca todos están separados. Bien, ¿qué otras características? Pues las figuras, salvo algunos casos muy contados, y que en su mayoría son Cristo y son María, están sentados. El resto aparecen de pie, observando a la feligresía, o sea, como viéndonos a nosotros. Vean los ojos viendo hacia el frente. Se sugiere el movimiento hacia uno de los lados,
En los brazos se sostiene el abrigo, digamos la capa, por ejemplo, acá, sobre ellos. Y otro aspecto también es que hay una geometrización de los pliegues de los ropajes. Vean acá. Son rectos. Eso es parte de la característica del mosaico bizantino. Luego, pues los colores muy brillantes que hacen notar especialmente el oro. Esos no necesariamente son oro, sino que son tonos dorados. Se obtenían a través de metalizar las teselas, por ejemplo, haciendo algún tipo de esmalte. Y en algunos casos sí efectivamente había una cubierta de oro, eso sí lo había, pero no es que todo lo dorado que veamos es oro. Bien, otras características, la túnica o vestimenta, los pliegues, con muchos pliegues rectos y paralelos. La capa normalmente va apoyada en el brazo izquierdo y las personas siempre se ven como majestuosas, o sea, como muy, muy grandes, tranquilos. Honestos es una percepción subjetiva, ¿verdad? Pero digamos que no aparecen así con una cara como de picardía o de enojo o de molestia, sino que se ven como muy afables. Luego la mirada de frente, al frente o a la derecha del espectador. Los ojos grandes y abiertos, los pies pequeños, estrechos y terminados en punta. Ya vamos a ver uno de los ejemplos. Bueno, aquí se ve mucho mejor el de la emperatriz Teodora. Vean los pliegues rectos, geométricos, paralelos y los pies pequeños, terminados en punta. Todo esto es mosaico. Vean ahí cómo han tratado de imitar la textura y el color de la ropa. Ese es un trabajo muy, muy minucioso y muy delicado. Hay un video que está ahí en el aula virtual que está restringido hasta este momento. Ahora que ustedes ya vieron este tema, ya se los voy a habilitar también para que ustedes lo puedan ver, sobre una restauración, por ejemplo, a un mosaico, para que vean cómo se trabajaba. Bien, ¿qué más? Ese es el emperador Justiniano. Vean, el de la emperatriz Teodora está al lado izquierdo de la imagen de Cristo y la del emperador está al lado derecho. ¿Por qué está de esa forma? Porque pues, se considera también dentro de la ideología cristiana que pues, la mujer tiene una posición atrás del hombre. Eso lo dice en el libro de Corintios. Está establecido así, pues y tiene que ver con que tanto los hebreos, los griegos y los romanos son culturas muy patriarcales en las que la figura de la mujer como actora dentro de los aspectos sociales estaba relegada. Entonces eso lo perciben ustedes en la Biblia también. Por eso manda a la mujer atrás del hombre y dice que debe estar sometida a la autoridad del hombre como lo quiere el Señor. Eso lo matizan con un montón de explicaciones, pero como lo quiere el Señor significaba que era una orden la que se estaba dando. Entonces, cuando vemos las imágenes, vamos al centro de la iglesia, se van a ver la emperatriz Teodora a nuestra derecha, pero nuestra derecha es la izquierda de Jesús. Entonces, al lado derecho de Jesús estaría el emperador, que es ¿cómo se dice? Mosaico, perdón, este mosaico que está por acá. Siempre la posición, cuando ustedes vayan a una iglesia, bueno, actualmente no es tan, así como que tan riguroso, una iglesia cristiana católica, pero aquellas que cuidan mucho el patrimonio que tienen dentro y son piezas que tienen mucho tiempo de estar ahí, podemos percibir todavía esta idea. En algunas procesiones, por cierto, haciendo un paréntesis, los hombres van a la derecha y las mujeres van a la izquierda. Es creo que lo he visto de esa forma. No es siempre, pero bueno, de pequeño recuerdo que sí iban separados hombres y mujeres en las procesiones. Ahora es como más libre, ¿verdad? La posición que pueden llevar. Solo algunas procesiones por ahí que sí he visto que mantienen esa idea. Pero bien, eso les decía por cuanto a que cuando les muestre la otra imagen, una panorámica de dónde están estos, vamos a ver el de la emperatriz a nuestra derecha, si entramos de frente hacia el altar de esa iglesia. Bien, ¿quiénes aparecen acá? Pues cargos eclesiásticos, un arzobispo,
Juliano Argentario, que es uno de los cercanos al emperador Justiniano, un general también, Belisario, otro funcionario que aparece cerca también por acá, y la guardia del emperador. El escudo de la guardia tiene un crismón, eso significa que tiene la protección divina. Bien, eso también es un dato que no deben de olvidar. Acuérdense que en el capítulo 20, si mal no recuerdo, de Éxodo, cuando se establece la ley que luego se llama la ley mosaica, los 10 mandamientos, dice: no tendrás otra imagen y no te harás imagen de nada que esté en el cielo y nada que esté en la tierra. Pero 4 o 5 capítulos después ordena a Moisés que haga una imagen de querubines para colocarlos como guardas donde iban a colocar pues el arca de la alianza y las tablas de la ley. Entonces, eso es algo que enfrenta a la cristiandad desde el principio. O sea, ¿deben haber imágenes o no deben haber imágenes? Esa es una lucha que 2000 años después pues todavía sigue vigente. Ahora bien, sobre esto, en el grupo de religiosos que defendían la utilización de las imágenes, entonces ellos buscaron la manera de matizar esta idea de la no representación haciendo imágenes más sencillas, abstractas en algunos casos, para no representar de manera fiel a las personas o a lo divino. De esa manera lo resolvieron. O sea, no podemos hacer las personas idénticas como son en la vida real. Entonces las vamos a hacer sencillas, con trazos como más geométricos, de manera que que no se vean reales. Eso es una de las maneras como defendieron la utilización de imágenes. Bien, este es San Vital de Ravenna. Aquí está la imagen de la emperatriz Teodora y su séquito. Miren, como les decía, de este otro lado está la de el emperador Justiniano. Entonces, si nos paramos viendo hacia el frente, a nuestra derecha está la emperatriz, pero sería el lado derecho de Jesús. Okay. Y vamos a ver otra imagen. Bueno, esto es la parte de acá arriba. Okay. Vean cómo está llena de muchas imágenes que representan diversos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, es parte de la idea de Jesús como buen pastor. Y aparece acá también la idea de Moisés. Acá arriba está escrita el nombre de él. Vean que se está quitando el calzado y es como si va subiendo a una montaña. Hay uno de los pasajes donde dice que hay una zarza ardiendo y le dicen: quítate el calzado porque la tierra que pisas está sagrada. Entonces eso es lo que se representa por acá. Entonces esas iglesias se llenaban de muchos símbolos como para que la gente pudiera observarlo y pudiera explicarlo pues de manera sencilla en sus palabras a otras personas. Yo, por ejemplo, les estoy explicando sobre esto y ustedes, pues, a alguien de su familia, un amigo, uno de sus hermanos o hermanas, se la pueden explicar también, ya conociendo los elementos simbólicos dentro de ella. Entonces, esa es la manera como se multiplicaba la fe acá. Hay un adoctrinamiento, es cierto, pero ese adoctrinamiento, pues hay uno que manejaba la iglesia, pero el resto era lo que lograban que la gente replicara en sus familias. Bien, ¿preguntas hasta acá? En lo que le pongo la conexión eléctrica a mi aparato. ¿Preguntas? ¿Comentarios entonces? Naomi dice: Teodoro es la emperatriz que fue actriz antes de casarse. La emperatriz Teodora, sí. Ella es, por cierto, no hay toda una historia ahí. Esos aspectos a veces no los toco, ¿verdad?
Pero efectivamente, la emperatriz Teodora, vamos a regresar por ahí. Por el hecho de ser actriz, se consideraba de un estrato inferior al emperador, pero se esperaba que el emperador buscara a su compañera pues de alguien más cercano a él. Creo que de hecho no es la primera esposa del emperador, pero pues la elige a ella, se casa con ella, y pues muchos de los análisis que actualmente hacen alrededor de ella, bueno, porque resulta que eso de ser actriz se equiparaba en mucho, por ejemplo, con la prostitución. Entonces, digamos que entraban dentro del mismo grupo, y por eso es que se consideraba porque no era correcto para el emperador hacerlo, casarse con ella. Sin embargo, él se casó con ella. Análisis actuales, mucho más actuales, le estoy hablando de menos de 20 años, más bien van encontrando que la mayor cantidad digamos, de iglesias, de financiamiento para obras artísticas, como por ejemplo mosaicos, íconos, se dan durante el periodo en que la emperatriz Teodora fue compañera de él antes de la muerte. Después de la muerte de ella es como que baja la cantidad de producción. Entonces lo que se infiere de eso es que ella fue muy influyente sobre el emperador, especialmente en lo que al arte y a la construcción de iglesias se refiere. Entonces eso es un elemento interesante que pues sale por ahí pues, a la luz. En el arte no digo se ha tratado, o sea, realmente se ocultó el peso que tuvieron las mujeres en diferentes etapas de la historia del arte, y es en los últimos años en los que eso ha ido poco a poco pues mostrándose, porque pues hayan estado, han producido arte también, pero pues en una sociedad patriarcal como la que existe en Occidente, se ha ido ocultando. En los libros de arte pues no aparecen, y sin embargo sí hubo mujeres que se dedicaron al arte o que trabajaron pues en función del arte. Bien, ¿alguien más? Dice, los emperadores eran los que mandaban a hacer esas obras específicas. Sí, la petición en muchos casos la hacían los obispos. Decían, por ejemplo, le decía al emperador, yo soy un obispo, le digo, excelentísimo emperador, necesitamos que se nos construya una iglesia, porque pues necesitamos seguir llevando la palabra y que Dios de esta manera te bendiga, y etcétera, etcétera. Entonces venía el emperador y decía, bueno, sí es cierto, hagamos una iglesia. Entonces mandaban a construir una iglesia, y por eso en esta sí, de hecho, les voy a mostrar de cerca. Acá aparece, pero eso es un cargo eclesiástico, o sea, es un obispo probablemente. Vean que tiene en las manos una torre o un edificio, una iglesia. Lo que está haciendo es entregándosela. Más adelante vamos a ver otros mosaicos por ahí en los que aparece el emperador, por ejemplo, con una bolsa de dinero, la emperatriz con un pergamino que simboliza títulos de propiedades, o aparecen el emperador con una iglesia en la mano. Lo que está haciendo es entregándosela a Cristo o entregándosela a María. Ellos la mandaban a hacer y las colocaban ahí. La iglesia por sí misma no podía, porque no tenía tanto poder económico como el que a lo mejor tiene en este momento, ¿verdad? No digo todas, pero sí, digamos, las más grandes. Pero pues la iglesia llegó a tener mucho poder, y fue un poder que estuvo de la mano de las monarquías y en este caso pues el emperador, hasta que pues los monarcas se cansaron, y entonces los monarcas quisieron decidir qué es lo que se hacía en la iglesia, y entonces comenzaron los problemas. Bien, algo más sobre esto. Vean que el Cristo es un Cristo barbilampiño. Eso significa que es una representación de Apolo como Dios Sol. Está sentado en un círculo. ¿Qué representa el círculo? ¿Qué es este círculo? O esa esfera. El mundo. El mundo donde vivimos. El mundo o la bóveda celeste, tal vez.
Casi. ¿Alguien más? ¿Sí, Román? ¿El cielo? Sí, tiene que ver con el cielo, pero no es necesariamente solo el cielo. Ok. ¿O el universo? Por ahí vamos ya, por el universo. Muy bien. Gracias, María. Un orbe. Un orbe, correcto. Ese es el nombre, es un orbe, gracias. Resulta que la representación del universo, de la bóveda celeste, del mundo, está adentro de un orbe. Acuérdense, eso lo vimos en la historia 1, con los sumerios, con los hebreos, con los griegos, con los romanos, con los egipcios. Todos pensaban que vivíamos dentro de una esfera, pero esa esfera representaba todo lo que ellos lograban observar. Sobre nosotros, la mitad de la esfera es la bóveda celeste. La otra mitad de la bóveda celeste contiene las aguas interiores. Y en la mitad, justo donde está el corte, hay un océano que rodea una tierra plana. Ese es el concepto del orbe. Entonces, cada vez que veamos uno de estos, lo que debemos de leer en ello y entender, porque en el análisis iconológico, es un orbe. Estamos hablando de todo el universo, es lo que está representado acá. Algunas imágenes de Cristo tienen esta esfera en la mano y tiene una cruz encima. No está representando el mundo cristianizado, ¿no? Está representando el universo. Es un orbe otra vez. La mitad de arriba es la bóveda celeste, la mitad de abajo las aguas interiores y en medio la tierra plana rodeada de océano. Entonces eso es siempre. No hay idea todavía de que la tierra sea redonda. Había algo que les iba a mencionar sobre esto, por cierto. Bueno, acá abajo. Esto que ven aquí que parecen como trenzas o colas, estos son 4 ríos que según el libro de Génesis salen del jardín del Edén. Porque resulta que en la cosmovisión de este momento, como lo ven los religiosos bizantinos, Cristo iba a establecer en su segunda venida pues un nuevo Edén, o sea, un lugar ideal en el que íbamos a vivir todos como hermanos. Entonces se colocan dentro de esas representaciones símbolos que son mencionados en el libro de Génesis. No recuerdo los nombres exactos, creo que Tiro, Sidón, me parece, si mal no recuerdo, y el Éufrates, son parte de esos cuatro ríos que se mencionan. Bueno, los ángeles tienen alas, eso es ya común, acuérdense, ya no hay distinción entre ángeles con alas y sin alas, no, ahora pues como son mensajeros se les pusieron alas. Tienen una diadema sobre la cabeza. La diadema es un término que se utiliza también en la Biblia para dar la idea de poder, de realeza también. Y acá, en este caso, es otro cargo eclesiástico, o probablemente el emperador, sería en este caso el emperador más bien. Lo que estamos viendo acá es el cargo eclesiástico entrega a la iglesia y Cristo está entregando una diadema. Las diademas son símbolos de poder y vean que Él está presto a recibirla de este lado. Está recibiendo la autoridad para gobernar probablemente. Bueno, avanzamos. Los convencionalismos que se establecen. ¿El Nilo es uno de esos 4 ríos? No recuerdo. Creo que el Nilo no aparece. Porque los ríos que mencionan más bien son o están en la región de la Mesopotamia. Porque recuérdense que los hebreos son un pueblo semita, es decir, un pueblo que aparece dentro de la región mesopotámica. Bien, convencionalismo. Un convencionalismo significa como una manera de hacer algo. Entonces, establecieron maneras de hacer algo, si vamos a entender. Para la representación de la figura humana, por ejemplo, perduran en ello, dice, perduró en ello los restantes siglos del arte bizantino. Por ejemplo, la imagen de Cristo barbilampiño poco a poco va a desaparecer, pero se va a mantener la idea de ese Cristo con barba y bigote.
y con un nimbo atrás de la cabeza crucífero, tiene una cruz, la mano derecha en actitud de bendecir y la izquierda normalmente sosteniendo algo. Esto es igual, es lo mismo que ya les mencionaba. Vean, aquí tenemos a María en el centro sosteniendo al niño Jesús. A su diestra tenemos a un emperador, este se llama Juan Comeno, Juan II Comeno, y está entregando una bolsa. Esta bolsa indica dinero, o sea, está entregando una ofrenda a María, a la iglesia, digamos. Y la emperatriz Irene tiene en sus manos un pergamino. Estos son títulos, o sea, títulos de propiedad que se le están entregando a la iglesia. Simbólicamente en la imagen la recibe María, en la práctica lo estaba recibiendo un obispo, si no es que el Papa. Ese otro es igual, para que vean que como esos convencionalismos que se siguen manteniendo, en este caso, este está en Santa Sofía, y muestran al emperador Constantino IX y a la emperatriz So, que están en lo mismo. Él está entregando una bolsa con ofrenda y la emperatriz está entregando un pergamino, que son símbolos, les repito, de propiedades que se le están dando. Y Jesús está haciendo un signo con la mano, eso luego les voy a colocar ahí un documento con las diferentes posiciones de la mano, y está sosteniendo con la mano izquierda el libro de la vida. Acá. Por lo demás, de los convencionalismos que ya les había mencionado, vean los dobleces de la ropa, son como muy geométricos, bien geométricos. Y la ropa siempre de los emperadores, emperatrices, aparece como esos montón de puntos, es que está muy lleno de gemas. Nos habla de riqueza entonces. Bien, pasamos a los iconos, tenemos todavía un poco de tiempo. Los iconos son diferentes a los mosaicos. Los mosaicos están puestos en la iglesia y de ahí pues no se mueven. Los iconos, por el contrario, son de un tamaño más pequeño, están realizados sobre un soporte que permite la movilidad también. La palabra icon, de donde viene icono, significa básicamente imagen. O sea, si hablamos de iconos, estamos diciendo imágenes. Pero el término técnico para hablar de pinturas sobre madera que representan a la divinidad en el periodo bizantino es iconos. Dentro del arte bizantino, entonces, el icono es muy importante, tanto por mostrar un evento o un personaje que se describe o menciona en la escritura, o es parte de la tradición cristiana. Y otra vez acá les remarco esto. La inspiración en cuanto a las historias de las cuales se extraen las imágenes vienen tanto de los textos que se consideran sagrados, los evangelios, por ejemplo, las epístolas, como también de la tradición, y esos son libros apócrifos o evangelios que no se tomaron en cuenta y que actualmente le llamamos evangelios apócrifos, o canciones o leyendas relativas a diversos personajes. En el caso de los santos, esas historias se llaman hagiografías. Eso se lo voy a colocar acá porque lo deben de aprender. Hagiografía. Vamos a ver de esto. No sé qué pasó acá. Ahora geografía. Ahí está. Hagiografías, eso es el término con el que vamos a entender las imágenes que representan, de donde se obtienen la información acerca de los santos, es decir, son historias biográficas de los santos. Bueno, vamos a verlos acá. ¿Cómo se clasifican? Pues hay una variedad bien amplia como para clasificarlos, pero pues algunos representan figuras sagradas, otros representan escenas bíblicas, o vean aquí, hagiográficas, como les mencionaba. Hagiográfica significa que se refieren a la vida de los santos o de los apóstoles. Por cierto, esas historias no necesariamente son fieles a la realidad, sino que se vuelven como leyendas, en algunos casos sobrenaturales, sobre qué es lo que hicieron ellos, tanto en vida como para muchos de ellos en su martirio.
Algunas de las tipologías que podemos encontrar es que podemos clasificarlos por tema, y entonces están los temas teofánicos, que son los que representan a Dios, los marianos, que representan a María, y los hagiográficos, que representan a los santos. Entonces, vemos icono y decimos, bueno, este es, ¿cómo se llama? Este es teofánico. Por ejemplo, teofánico significaría la representación de Jesús, o una representación también de Dios, cuando ya sea el momento en el que ya son representados en los iconos también. Por la estructura que tienen, pues son sencillos, esos tienen una sola imagen, o son bifaces, eso significa que tienen imágenes en ambos lados y pueden moverse colocando una imagen según sea necesario, o se muestran a manera de que por lo que ustedes entran a un lugar y observaban el cuadro, y cuando regresaban veían también otra imagen en la misma tabla. Por tema y estructura, bueno, en este caso es una mezcla, historiados o narrativos, por ejemplo, con una estructura que podría ser desmontable o establecida en un solo lugar. Los iconos, esas pinturas se colocaban en una pared de madera que se llama iconostasio, que al final de este tema se lo voy a mostrar. Otros criterios de clasificación es, por ejemplo, el lugar donde están, el emplazamiento. Como les decía, pueden ser fijos o pueden ser movibles. Pueden ser llevados en una procesión, por ejemplo, o llevados a otra iglesia. Por el origen, los iconos pueden ser votivos. Eso significa que son mandados a hacer por alguien en agradecimiento por algún bien recibido, digamos, como por un milagro. Entonces mandaban a hacer una imagen. Entonces por eso los asocian también a eventos sobrenaturales. Y la finalidad también por la que son hechos, pues, o son usados para la liturgia, en este caso una misa, por ejemplo, o para la práctica religiosa, que puede ser el adoctrinamiento. Eso es la enseñanza, o sea, una imagen que me ayude a mí como sacerdote o como monje, por ejemplo, a explicar algo. Por estilo y devoción, en este caso pueden ser como de tradición bizantina, que son como los que vamos a ver, o pueden tener algunas variantes según el lugar donde se realizaban, porque hay iconos, por ejemplo, que se realizan más cercano al occidente europeo, que sabemos que es un lugar donde no había mucha influencia, digamos, política bizantina, aunque sí religiosa. O sea, hay diferencias en cómo los representan. Esos serían como criterios de clasificación. Hay unos iconos que son de culto, y en este caso, por ejemplo, se personifican a Jesús o a María, a los seres más divinos, como, bueno, en el caso de Jesús acá como Pantocrator, como el creador de todo. La mano derecha está en actitud de bendecir, la izquierda para sostener el libro de la vida. Bueno, una pregunta sería algún cuestionamiento o algún aporte. ¿No? ¿Se entendió lo de la tipología? ¿Sí, Natalia? Solo como observación de que la imagen que está ahí me recuerda a las pinturas que hacen en cuanto al Islam. O sea, la manera de cómo han planteado el bigote y las cejas, hasta el tono de piel se asemeja a las pinturas del Islam. Sí, pero quizás tal vez no digamos Islam, sino que digamos los pueblos árabes, porque en ese momento todavía no hay, bueno, al menos a la mitad del periodo bizantino no existía todavía el Islam, pero sí existía la cultura árabe, y la cultura árabe es vecina de la zona de las fronteras orientales de Bizancio. Entonces puede ser efectivamente que hay un poco de influencia en los rasgos culturales de ese tronco étnico, físico me refiero, en cuanto a la elaboración de las imágenes. No parecen como la típica imagen de Cristo europeo, la que es de un tono blanco, ojos azules y así con pelo rubio. No aparece así. Esa idea es mucho más adelante en el tiempo, es ya de la etapa
gótico renacentista, por ahí aparece. Antes no, efectivamente, pues se parece más a la región de la cual eran oriundos. Es una región árabe, no musulmana, pero acuérdense, el musulmán es una cosa, árabe es otra. Bueno, avanzamos. Los descriptivos narrativos, bueno, ya vimos en escultura, relieve, los que se referían a la crucifixión. Quizás aquí solo aumentar algunos datos iconográficos e iconológicos, como por ejemplo la sangre que brota. Aquí no se alcanza a ver bien, pero de los pies sale un goteo muy continuo, digamos casi un pequeño chorrito por ahí de sangre. Lo mismo aparece acá. Hay un chorreo de sangre. ¿Fue más sangrienta la representación? No, es una idea de representar, pero la sangre de Cristo y todo lo milagrosa que se dice pues que es. Entonces eso es lo que comienzan a representar como más por acá. ¿Qué más? Bueno, lo mismo. Juan hacia la siniestra, María hacia la diestra. Iconográficamente vean que se ve igual. Tiene las manos envueltas en su manto, está en actitud de enjugarse las lágrimas, tiene una cara triste y está observando a Cristo. Y en el caso de Cristo, pues la cabeza inclinada hacia el lado donde está ella. Ángeles haciendo lamentaciones acá en la parte superior, un nimbo crucífero, aunque no se alcanza a ver la cruz, y estos que tienen nimbo, en el caso de María, y aureola, otros de los personajes que están por acá. Vamos a encontrar a veces que algunas de las mujeres que acompañan a María no lo tienen, esa aureola alrededor de la cabeza, pero digamos que no hay todavía como un 100% de acuerdo en cuanto a esa representación. Entonces por eso es que hay variantes. Puede que esta imagen se hizo en la región muy cercana a Bizancio, a Constantinopla, y otras hayan sido realizadas en la región de Egipto, por ejemplo, o cercanos a la antigua Cartago, o más hacia el norte de Atenas, por ejemplo. Entonces varían según la región. Los iconos de devoción, pues estos generalmente representan o muestran imágenes que son motivo de devoción, es decir, de un, digamos, como entre comillas, culto, porque no puedo decir culto completo si estamos hablando de este tipo de imágenes en la concepción cristiana de este momento. A esto se les hace veneración, más no adoración. Sin embargo, esos dos términos que no se habían separado antes fueron motivo de disputa en esta época por el tipo de imágenes que se realizaban. Voy a pasar a eso para que avancemos. Otra vez representación de Jesús. Vean, iconográficamente es igual. Cristo con los brazos abiertos en una cruz. En este caso solo tiene 3 clavos, no tiene 4. La sangre que brota de la mano, de los pies. María hacia la diestra, Juan a la siniestra, Jesús observando a María. Y los ángeles llorando, enjugándose las lágrimas también acá con la mirada. Perdón, con la acción que están haciendo. Bien, ese dato ya se los había mencionado, que los iconos propiamente dichos son los que se realizan en madera, no los que se realizan en pared. Bueno, este es un texto que les habla acerca de de dónde fue la fuente de inspiración para muchos de los elementos que se realizaron a nivel iconográfico, pues sí tienen que ver con Grecia y con Roma. Los pliegues mojados, el estilo de paño o pliegue mojado, la búsqueda de la tridimensión a partir de realizar sombras con color, o la representación de la oscuridad en los bordes, por ejemplo, para representar la volumetría de la imagen. Bien, eso es importante, vean, la iconoclasia. Resulta que iconoclasia o iconoclasta representa la ruptura de las imágenes. No sé qué pasó, vi una carita riéndose por ahí. ¿Cuál fue el... No, perdón, Nick, es que iba a tomar una captura, pero puse el emoji por accidente.
me asustó, fíjese, dije, ¿dónde está la...? Esto fue muy grave, por eso mi sorpresa. Otra vez eso lo veo pasar, pero eso realmente fue algo muy, muy grave. ¿Qué pasó? Esto representa uno de los conflictos iniciales dentro del cristianismo ya en la época romana, o sea, en la época bizantina. ¿Qué sucede? Bueno, pues aquellos que no estaban de acuerdo con las imágenes se montaron ¿qué sería? Una protesta muy grande que derivó en guerras también. Luchas en las que se quemaron iglesias, se destruyeron templos con el afán de quemar las imágenes que estaban ahí, de destruir todo lo que se había realizado como representación de lo divino, porque según este grupo, eso no debería existir. Se estaba cayendo en aquello que en el Antiguo Testamento se había castigado a través de la ley mosaica. Y entonces, pues, la idea era destruir todas las imágenes. El problema es eso, vean, la llamada iconodulia. La dulia, que sería la veneración, iconodulia sería veneración de las imágenes, pero lo que sucede es que venerar y adorar son dos palabras diferentes. La adoración es algo que no se permite dentro del cristianismo, pero resulta que prácticamente se hacía. Entonces, la iconoclasia terminó en el momento en que hicieron una diferencia como muy notoria en cuanto a la veneración y a la adoración. Se estableció a través de documentos que son dentro de la iglesia cristiana, pues ley, que se permite únicamente la veneración o dulia de las imágenes, más no la adoración. Eso se consideraba una ofensa, se consideraba como apostasía, adorar las imágenes. El término actualmente se maneja de manera indistinta, según lo que se puede entender pues, dentro del cristianismo católico. Porque a veces sacerdotes dicen, hablan de la veneración de imágenes, pero en otros casos hablan de adoración de imágenes. Entonces, los términos no están tan separados actualmente. Y a la gente, pues dentro del cristianismo católico, pues no les da mucho de qué pensar, ¿verdad? Que son dos términos diferentes. Pero la ley estableció, más bien se estableció a través de ley durante la época de las guerras iconoclastas que las imágenes solo se podían venerar, no adorar. ¿Y qué significa venerar? Pues es como que ustedes tengan la fotografía de un ser querido que falleció en la casa. Ustedes la ponen en un lugar especial, le pueden poner flores, pueden limpiarlo eventualmente para que se mantenga siempre limpio, pero ustedes no le van a pedir nada, no van a hablar con él, no van a solicitar pues que obre para ustedes de alguna manera, porque eso se consideraría entonces adoración, y eso está prohibido. Entonces nada más se dejaron así como una imagen que nos recordaba los santos. Pero a lo largo de los siglos que siguieron, pues otra vez se volvió a caer en lo mismo, y eso es lo que parte también de lo que resulta en la segunda separación dentro de la Iglesia Cristiana Católica, que es las reformas protestantes. Eso también tiene que ver con la imagen. En la diapositiva les muestro dos escenas. Una es un gráfico donde se muestra gráficamente pues esa destrucción de las imágenes, la persecución de aquellos que cuidaban las imágenes. Vean, ella va cuidando ahí una imagen de una santa. Hay otras imágenes de santos e íconos tirados en el suelo y los están destruyendo. Y están, vean, matando a aquellos que las defienden. O sea, eran realmente guerras. ¿Qué vemos en los templos? Pues resulta que hay algunos templos del arte bizantino que se ven así. Vean la gran diferencia con lo que veíamos en otras iglesias, que muy ricamente adornadas con mosaicos. Pues en este caso no están. Solamente una cruz, muy solitaria, y en el ábside. Entonces hay iglesias que son como esta, que corresponden a las que estuvieron bajo dominio de los iconoclastas.
Aquí les queda un resumen de esto que les mencionaba. Ahí aparecen rasgos y elementos pues, de los iconos. Y luego las luchas iconoclastas, cómo es que aparece eso de que resultan en un objeto de culto idolátrico, porque pues se le rezan a las imágenes y se le pide ya sea una intercepción o se le agradece por un bien recibido. Entonces eso se supone que no se debe hacer y fue lo que provocó esa guerra que se llama iconoclasia. Bien, un elemento común en muchos de los iconos bizantinos son las cruces patriarcales. Esto ya que lo mencionaba hoy temprano. Y bueno, lo que le decía es que esta línea transversal acá, en la parte de arriba, es la tabla en la que se colocó el título Crucis, así se llama, es el Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, escrito en hebreo, en griego y en latín. Eso es lo que se colocó acá. Entonces eso no es una cruz pequeña, es una cruz grande, no, ese es el título Crucis. Pero el símbolo es lo que se conoce como cruz patriarcal. Y ahí les queda también el significado de INRI, que es como en latín, lo escriben arriba de una tabla, ¿verdad? No es que escribieron INRI, no. El texto era completo, en latín, griego y hebreo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a pensar que todo está bien. Vean, referencias a eso de la iconografía mariana. Acuérdense que les adelantaba hace rato que la representación de María responde pues a la tradición dentro de la cultura romana, especialmente, bueno, griega, de darle un papel muy importante a la figura femenina de la madre, las llamadas diosas madres. Esas diosas madres son muy antiguas, ya lo veíamos en el paleolítico, luego en el neolítico, las llamadas Venus paleolíticas, Venus neolíticas. Luego tenemos las diosas serpientes del periodo cretense, por ejemplo, acá, que tenían los senos descubiertos en alusión a la fertilidad. Las representaciones de la diosa de la naturaleza con su hija. Acá Dafne es Dafne es una ninfa, es Perséfone, es la hija de la diosa de la naturaleza. Entonces de aquí la estaba amamantando. También la diosa Hera se considera también como un antecedente, porque se representa en un trono. Otra que aparece en un trono, bueno, y también acá arriba aparece en un trono esta diosa. Otra que aparece en un trono y aparece amamantando a su hijo es la diosa Isis. Acá. Entonces vean, la posición de la diosa madre es como muy importante en las culturas antiguas. Grecia y Roma pues no fueron ajenos a eso. Otro elemento iconológico que encontramos a través de la iconografía pues es, por ejemplo, la diosa egipcia Nut. La diosa Nut representa la bóveda celeste y por eso todo su cuerpo está lleno de estrellas. Lo vemos acá en esta representación. Entonces, estas ideas las van a retomar tanto como la posición que tenía María era que le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. O sea, era la posición de madre, la dejó muy marcada según el texto bíblico, pues en sus últimas partes, en sus últimas palabras, Jesús. Pero cuando los romanos la toman, entonces esa idea que ya tenían de María como la madre, la van a retomar para representar a la divinidad femenina que representa la maternidad. Entonces María pasa a tener una posición todavía de mayor importancia dentro de la cosmovisión de este cristianismo ya en la época bizantina. Entonces, ¿qué características tiene el icono mariano? Pues primero que se responde a una cantidad de influencias de culturas antiguas muy, muy grande. Segundo, que ya sea a través del evangelio o los evangelios canónicos, acuérdense,
o la tradición, que en ese caso puede tener que ver con leyendas, con canciones o con relatos de los que sabemos que constan en los evangelios apócrifos. Entonces va a tener ella una diversidad de advocaciones. ¿Alguien sabe qué es una advocación en términos de iconografía mariana? ¿O qué es una advocación? Así en general, si conocen qué es una advocación. ¿Sirven? Las advocaciones no son lo que consideran los diferentes tipos de apariciones de la Virgen. Sí, las apariciones corresponden a una advocación. Por ejemplo, la Virgen apareció ¿en dónde apareció? Bueno, si les digo Fátima, ¿dónde apareció la Virgen a la que se le llama de Fátima? Está fácil, les estoy diciendo. ¿Dónde apareció? En Fátima. Correcto. Fátima es una región o una ciudad en Portugal. Entonces es un lugar. Brian dice primera vez que se escucha la palabra. Bueno, entonces hay que agregarla ahí al léxico. Una advocación es un título. Así, de fácil. Una advocación es un título. Ese título hace referencia a lugares, efectivamente, lugares donde existieron advocaciones, pero también características propias de la Virgen María, según la tradición, ¿verdad? O según la religión. Por ejemplo, esta advocación inmaculada. Inmaculada significa que no tiene mancha, o sea, no tiene mácula. La mácula es una mancha. Inmaculada. Entonces, ¿qué es un título para ella? María es inmaculada. La Virgen de la Inmaculada, y luego esa Inmaculada Concepción. Concepción, la Virgen de Concepción se refiere al momento en el que María fue o concibió en su ser pues a Jesús. De manera pues extraordinaria, ella comienza pues a gestar sin haber conocido hombre. Eso es la Inmaculada Concepción de María. O sea, está diciéndonos qué fue lo que sucedió. Guadalupe, por ejemplo. ¿Quién sabe de dónde viene? ¿Perdón? ¿Aranza? No le escuché muy bien, Aranza. Creo que está fallando el micrófono. Bueno, no sé si alguien me escuchó bien, pero a mí me suena como con mucha interferencia. Si no, me lo escribe por favor ahí en el chat para tener así la seguridad de lo que me mencionó. Ay, disculpe. ¿Alguien más? Gracias, María. Yo recuerdo que por la canción se había aparecido en Tepeyac, algo así, en un cerro creo que era. Pero creo que es de México. Muy bien, en México. Pues bien, quizás esa la vamos a dejarla para más adelante porque vamos a hablar un poco de esa advocación más adelante, no en este tema. Pero sí, efectivamente, pues cuando se da el nombre se refiere o el lugar o algo que obró en ese momento. Vamos a ver algunos ejemplos por acá. Estos son advocaciones o son más bien un grupo en el que una tipología más bien en la que se agrupó algunos de los íconos marianos de esta época. María Teótokos. Teótokos es María como Madre de Dios. En este caso, María aparece en un trono en la cual tiene en su regazo a Jesús niño y le está mostrando, tiene la mano de ella puesta en el hombro de él o la espalda y lo está mostrando, está diciendo él es. Entonces dice, ella es, yo soy la madre de él, o sea, de Jesús. Noten igual a nivel técnico que en el caso de Jesús parece un niño como ya muy avanzado en edad, ¿verdad? Pero es porque, acuérdense, no importa la anatomía, sino más bien el símbolo, lo que se quiere decir con
Esta es otra de las que son un poco escasas, pero sí existen, la galactotrofusa. A esta se le denomina la Virgen de la Leche, y es la Virgen que está dando o está amamantando, dando su leche materna a Jesús. ¿Por qué es que no es tan común? Porque dentro de la concepción que el cristianismo católico, romano, le da a María es como muy sobrenatural, o sea, no es algo de este mundo. Entonces resulta que aquellas acciones que son como muy naturales para nosotros, muy humanas, amamantar a un hijo, en el caso de ella no se dimensionan tanto, porque lo que muestran más de ellas es el aspecto que la acerca a la divinidad, la convierte en una persona como muy especial. Pero la parte esta humana, aunque nos parezca que es algo muy sencillo, amamantar a un niño, digo sencillo en el sentido de que visualmente no nos dicen, o sea, la mamá está dando de comer a su hijo. Eso es muy humano, es humano, entonces por eso no hay tantas. La dimensión que muestran, como les repito, es la divina, en el caso de María. Esa es la galactotrofusa. Luego tenemos María Odigitria, y en este caso ella señala a Jesús diciendo, Él es el camino. Vean en la posición de los dedos de la mano, es el símbolo del amor universal. Acá. Y ella está mostrando a Jesús, está diciendo que Él es el camino. De nuevo, el cuerpo de Jesús pues es desproporcionado, igual en el caso de María, pues todo el cuerpo es bastante estilizado, pero les remarco la idea de las manos en el caso de María. Son un símbolo de amor. La Virgen Eleusa, esta muestra una estrecha relación que existe entre Jesús y la Virgen María. Acá, o sea, los muestra como madre e hijo. Esas también no son tan abundantes porque muestran una dimensión más humana de María. La platitera, esta es la María como orante, está en una actitud de oración, en muchos casos tiene un círculo, un halo solar dentro de su cuerpo que muestra a Jesús niño también. Pero la actitud de ella es de oración, es la que se llama Madre de Dios del Signo, Madre de Dios, Madre del Signo o orante. Bien, por el tiempo les voy a mostrar estos, me voy a pasar un poquito de las 4 de la tarde, pero eso es para que el video quede en una sola, en una sola pieza, lo voy a decir de esa forma, pero mañana les voy a explicar un poquito más de aquello que voy a pasar un poquito rápido en este momento. Igual, pues a las 4 terminamos y consideran que hay otra actividad que tienen que hacer, pues no hay problema si se desconectan. Si no, pues se queda. No serán más de unos 10 minutos. Bien, iconos de Jesús. Fíjense que los iconos de Jesús aparecen, bueno, la idea de él aparece en los murales, por ejemplo, en las catacumbas en el período paleocristiano. Pero los iconos como tal de Jesús aparecen más tardíamente. Entonces, uno de esos es este que se llama Mandilión. Es la primera imagen iconográfica de Jesús. Perdón. Esa es como la primera que aparece. Vean que solo es el rostro y es oscuro porque es una de las más antiguas. Se ha deteriorado bastante el pigmento. Y está rodeada de una estructura de oro, pues, por el valor que tiene la misma imagen. Luego este es otro tipo de icono donde aparece Jesús como pantocrator, la mano derecha siempre en actitud de bendecir, la izquierda sosteniendo el libro de la vida. Sobre la cabeza aquí hay un cambio, no tenemos ese nimbo circular, sino que es un nimbo radiante. Eso remarca más la idea del sol, es un sol lo que tiene atrás de la cabeza. Y sigue siendo crucífero. ¿Por qué? Porque aquí hay unos rombos, hay 3 que nos sugieren que hay un cuarto también de cada uno. Entonces estaremos viendo una cruz atrás del rostro de sigue siendo un nimbo crucífero. Bueno, eso ya lo vimos bastante, ¿cómo se llama? Despacio, pero siempre hay algo como detalles nuevos, ¿verdad? Solo me voy a dedicar a los detalles nuevos.
El sol y la luna, ya lo veíamos, el título Crucis, los ángeles llorando, lamentándose, la sangre de Cristo, vean que corre de las manos, del costado, vean cómo sale un chorro ahí, de los pies, vean, es un chorro también, por la idea de eso de los ríos de agua viva de los que hablan, porque la sangre de Cristo la asemejan o la interpretan como esos ríos de agua viva. Las lamentaciones, María que se desvanece acá de dolor al ver a su hijo en agonía. Las otras Marías, acuérdense, María la esposa de Cleofas, María la hermana de Lázaro y María de Magdalo, son las 4 Marías que andan ahí siempre. Luego tenemos acá a Juan en una lamentación también, y que es un soldado romano, que es lo que nos muestra, si tiene una aureola atrás de la cabeza, es que probablemente es uno de los que menciona en el texto bíblico que se convirtió al cristianismo, y él hace un signo con la mano acá, es el símbolo del amor, y se lo muestra a Jesús. Otro más, bueno, esta es María sosteniendo el cuerpo de Cristo. Esto sería como una representación del sarcófago, aunque nos parezca muy pequeño, pero aquí Cristo está fallecido, es su cuerpo nada más, y María llora abrazándolo. Más adelante en el tiempo esto nos va a dar la idea de una advocación también mariana, que es la de la piedad o la sexta angustia, también se le llama. Otro icono es el de las representaciones de algunas escenas del Nuevo Testamento. Esto es la transfiguración. Ahí tenemos a los profetas que hablaban con, creo que es Moisés y Elías, si mal no recuerdo, y los apóstoles acá, que no pudieron velar mucho tiempo y se dormían cada vez que él los dejaba solos. Otros iconos interesantes, bueno, el de San Juan Bautista, no Juan ¿cómo se llama? El apóstol, el evangelista. Con la iconografía de Juan Bautista, quizás les muestro primero esta. Siempre lo vamos a ver de un tono de piel oscuro. No tiene nada que ver con cuestiones de alguna etnia en particular, sino que lo muestran como sucio, como si estuviera sucio de la piel. Vean que el cabello se ve como desaliñado, se ve suelto, pero desordenado. Y la ropa no es completamente lisa, como estamos acostumbrados a verlo en otras representaciones de apóstoles, por ejemplo, o de otros personajes bíblicos, sino que se ve como ajada. Eso es porque la concepción de Juan es que él era un nazareo, y los nazareos son penitentes. Estas personas se alejaban de las comunidades, de las ciudades, se iban al desierto y vivían de manera solitaria, vivían como ermitaños, y entonces la alimentación tampoco era como la mejor, entonces siempre se ven como desaliñados, y se vestían con pues harapos prácticamente, o pieles de animales, así sin mucho afán de estético. En esta otra imagen vemos eso que les acabo de decir. De hecho, eso que ven oscuro acá, que sobresale por acá, es una piel, es como si estuviera cubierto solamente con una piel, y encima de eso una capa. Ahora me dice, mire, pero tiene alas. Las alas significan mensajero. Esa es la manera como lo interpretamos iconológicamente. Cada vez que veamos una imagen de un apóstol, por ejemplo, de María también puede ser, o de Jesús, como con alas, significa que son mensajeros, llevan un mensaje. En el caso de Jesús, de hecho, hay uno que se llama una representación del Cristo seráfico, en el que Jesús tiene 6 alas, y es un Cristo seráfico. Eso aparece en el barroco. ¿Por qué tiene 6 alas? Bueno, porque en una visión de las que habla San Francisco, resulta que lo ve de esa forma, lo ve como un serafín, y entonces de esa manera lo representan los artistas. En esta otra también vemos una representación de Jesús que aparece en el cielo como pues hablando con él,
Juan. Vean que la barba y el pelo se ven como desordenados. Es la idea del penitente. Esto es probable que el texto hable acerca de algo relativo a Juan. ¿Qué encontramos en la parte inferior? Aquí tenemos un hacha, y es el hacha con el que le cortaron la cabeza a Juan. Esa la vemos aquí en una bandeja. Ese episodio lo conocen, ¿verdad? Juan pues no estaba de acuerdo con el libertinaje que tenía el gobernador de la región de Judea, que era Herodes, el nieto de aquel Herodes el Grande que mandó a matar a los niños. Este era el nieto, y bueno, él tenía una relación fuera de matrimonio con la esposa del hermano. Y entonces era algo que le señalaba a Juan, o sea, él criticaba eso de manera pública. Entonces, pues, lo mandaron a meter preso. En un baile que ofreció Herodes, pues bailó Salomé, la hija de la esposa que tenía en ese momento, que era la cuñada. Y entonces, pues Herodes le dice, pídeme lo que quieras. Y ella va donde Salomé y le dice, no, perdón, donde la mamá, Salomé es la bailarina, y le dice, ¿qué le pido? Y ella le dice, la cabeza del Bautista en una bandeja de plata. Y la pusieron de oro, pero es una bandeja. Y por eso pues le cortaron la cabeza a Juan. Entonces esos son símbolos del martirio, eso que vemos aquí. El hacha y la bandeja con la cabeza puesta. Estos son iconos así un poco, vemos que se salen del orden de lo que hemos visto con otros. La mano derecha de Dios, la dextera domini, también un símbolo de Dios. No hay imagen de Dios así como barba blanca, pelo largo, con un triángulo sobre la cabeza y muy corpulento. Eso no existe. La representación de Dios como Saturno, pues no aparece sino hasta más adelante en el tiempo. En esa época es común, para referirse a Dios en una imagen, colocar únicamente la mano derecha de Dios. Y para finalizar, pues el iconostasio, es una pared en la que se colocaban todos los iconos. Esas pinturas que les he estado mostrando, que se llaman iconos, estaban colocados en una pared que separaba el transepto de la iglesia del cabecero. Eran como esos que ven acá, era una pared prácticamente de madera. Habían puertas, con esta que ven aquí, que hay otra pequeña, no, esta es la principal, y entonces el sacerdote entraba y salía acá, según el momento de la liturgia o de la misa que estaba realizando. Y las personas no lo veían a él, por ejemplo, cuando estaba en el momento de la consagración, no lo alcanzaban a ver. A la hora de compartir el pan, entonces él salía de este lugar. También a la hora de hablar, de explicar más bien algo importante, salía de ese lugar. Pero de lo contrario, todo se desarrollaba allá atrás, donde estaba el altar. Este es otro iconostasio. Ven que son muy ordenados. Estos son más contemporáneos. No, contemporáneos no, serían como más modernos. Es decir, que están después del Renacimiento, quizá. Allá atrás está el ábside de la iglesia, en el cabecero, y el altar allá también en el fondo. Esto no lo vemos en las iglesias cristianas católicas actuales, pero seguro que han visto algo similar, pero ese está en el fondo de las iglesias. Eso que ven en el fondo de las iglesias, donde se colocan las imágenes, las pinturas o las esculturas, eso se llama retablo. No es un iconostasio, son dos cosas diferentes, pero el retablo es una derivación, o sea, es una evolución del iconostasio, eso sí. De acá es donde sale la idea. Ven este se llama iconostasio. Ahí está la puerta y el altar está entonces en la parte de atrás. Este es un ambón en el cual se colocaba pues el sacerdote para dar la explicación. Si había algo que hacer a nivel ritual, lo hacía allá adentro y de espaldas a la feligresía. Y con eso pues finalizamos. Voy a detener acá por cuestiones de video. Les pedí que se quedaran un poquito más del tiempo para que saliera un solo video, puesto que eran un par de
diapositivas nada más. Pero logramos terminar el tiempo.